comportamiento yo quiero que lo tengan siempre en cuenta. Estamos para resolver cualquier tipo de ejercicio. Primero, ¿se acuerdan del diodito, verdad? Que dijimos que así lo íbamos a ver en la pizarra y en el papel. Entonces, ¿qué tengo que tener? Acuérdense que había dos tipos de polarizaciones, porque el otro es cuando no tengo, o tengo la fuente de voltaje aparte. Entonces, para polarización directa, ¿verdad? Él tiene que estar, o tiene que ser más positivo el ánodo y más negativo el cátodo. ¿Estamos? Y para polarización inversa, tiene que ser más positivo el cátodo que el ánodo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de polarización directa? Si estamos en polarización directa, ¿cuánto es el voltaje del diodo? ¿O cómo se comporta el diodo? ¿Como un abierto o como un corto? Como un corto. Como un corto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de activación del diodo? Exacto, 0.3 si es de germanio y 0.7 si es de silicio. Eso lo vimos la semana pasada. Me estén esperando al último momento para que tengamos que estudiar. Y obviamente, como se comporta como un corto, o sea, el circuito está cerrado, hay corriente, ¿cierto? Sí. Ahora bien, cuando estamos en polarización inversa, ¿cómo se comporta? Como un abierto. Entonces, el voltaje del diodito, ¿cuál va a ser? Máximo, muy bien. Y la corriente cero. Exacto, y la corriente tiende a cero. La corriente tiende a cero. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. La otra cosita es que ahora vamos a ver las fuentes de esta manera, y esto es muy importante porque de ahora en adelante la van a ver así. ¿Se acuerdan que uno veía la fuente de voltaje de esta forma, verdad? Bueno, cuando yo la tenga así, ¿verdad? Que es un puntito y la línea, si está positivo, quiere decir que de ese lado es que está positivo. Fíjense, el lado positivo queda de allá, en la parte superior. En cambio, si dice por lo menos menos 12 voltios, entonces el negativo está de ese lado, sería en la parte superior negativo. ¿Lo ven? Simplemente cambiaría la polaridad. ¿Lo vimos? Sí. ¿Entendimos hasta ahorita? Sí. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a ver los circuitos con diodos en DC. Vamos a ver primero serie, luego paralelo y luego les dejo un ejercicio de serie paralela. Estamos, si nos da tiempo lo hacemos y les coloco uno más bonito allí. Entonces, vamos a ir con estos 4 casos que están acá y vamos a estudiar. Ay, me faltaría uno. Lo vemos en la otra vez. Ok. Vamos a ver en cada uno de los circuitos, ¿verdad? O de los puntitos que tenemos allí, vamos a ver los voltajes y las corrientes de cada uno de los elementos. Estamos en este caso de los pasivos, que sería el diodo y la resistencia. Entonces, en este circuito, ¿verdad? Para que se refleje, es como si nosotros tuviésemos esta fuente de 0.3 voltios, es como si tuviésemos aquí más o menos 0.3 voltios. ¿Qué vamos a visualizar nosotros? La polarización del diodo y si el voltaje da para eso. Por ejemplo, tenemos el positivo de este lado, ¿verdad? Y el negativo de la fuente de este lado, por lo tanto está en polarización directa, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuánto sería el voltaje de activación de ese diodo? 0.7. Ese voltaje de activación quiere decir que él necesita 0.7 voltios para poder activarse, y en segundo lugar que en los extremos de él siempre va a medir 0.7, a pesar de que la fuente mida lo que le dé la gana. Okay. ¿Qué pasa en este caso? No hay 0.7, acuérdense que esto no le va a comer, que es lo que esto le está suministrando, pero esto es lo que le está suministrando es 0.3. O sea, no va a haber activación. Entonces nunca se va a activar, por lo tanto va a actuar como un abierto. Ahora bien, vamos con las preguntas a las 7008. ¿Qué es lo más fácil de hallar si esto está abierto? La corriente. La corriente, porque es cuánto? Cero, porque por un lazo abierto no circula corriente. Entonces aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0, ¿verdad? ¿Por qué 0 aquí y 0 aquí? Porque es un circuito serie. Y en un circuito serie la corriente es la misma. ¿Vamos bien? Ok. Vamos con los voltajes. ¿Cuánto es el voltaje del diodo y cuánto es el voltaje de la resistencia? El diodo 0,3. ¿Es de la resistencia? Podemos... bueno. ¿Quién está hablando? Porque yo estoy viendo así como no sé de dónde sale la voz. Ajá. No. Ajá, O sea, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? Ese es el más fácil de hallar. 0.3, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos está indicando la... Ok, por ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? En paralelo.
¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Sí. Ajá, ¿qué dice la ley de Ohm en cuanto a cómo es el voltaje? Intensidad por la resistencia, ¿verdad? Si la corriente es cero, esta resistencia puede valer lo que le dé la gana. Todo número multiplicado por cero es cero. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje? Cero. Cero. Estamos. ¿Dónde se quedan los 0.3 voltios? Aquí no dijimos que en un abierto se queda el máximo del voltaje. ¿Y cuál es el máximo del voltaje? 0.3. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, aquí ya terminamos. ¿Lo vemos? Sí. Vamos aquí. Está fácil. ¿Qué pasa con este? A ver, ¿quién me echa el cuento? Ahí sí, ahí trabaja como un corto porque, o sea, pasa el voltaje de activación. Ajá. O sea, tenemos suficiente voltaje para que haga. ¿Qué pasa, mi gordo? En el primer lugar hay polarización inversa. Está en polarización inversa. Ese es el segundo lugar. O sea, la buena noticia es que teníamos voltaje suficiente, pero el desgraciado violito se volteó. Y al voltearse que tengo, aparece que aquí tengo el positivo porque esto cierra así. Positivo acá, negativo acá, entonces aquí tengo 10 voltios. ¿Qué pasa? Tengo el negativo, perdón, el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Por lo tanto, eso provoca que tengamos una polarización inversa. Un corto. Ajá, está abierto, está abierto. Está abierto. Ok, si está abierto, ¿qué es lo más fácil de hallar? Corriente. Corriente. ¿Cuánto vale? Cero. Perfecto. Cero aquí y cero aquí. ¿Y cero? ¿Pero qué? En el voltaje. El voltaje de la resistencia, perfecto. ¿Cuánto es el voltaje del diodo? 10. 10, muy bien, excelente. ¿Sí lo vimos? Sí. Mi amor. Papi, ¿cómo ¿Por qué queda abierto? Porque está en polarización inversa, gordo. Se comporta como un ven aislante. ¿No te acordáis? No importa, pa, que a veces uno busca la lechuga en la cocina y está ahí en la puerta de la nevera. Vamos con el tercero. Vos me estás entendiendo, ¿verdad? Seguro, porque te calladito ahí viendo en el cuaderno que estás diciendo la desgraciada que todo el mundo entiende. ¿Sí? Sí, lo estoy diciendo. Ok, vamos con este, prestame atención. ¿Vos viniste la semana pasada a clase? Claro. ¿A buen tiempo no estoy entendiendo? Ah, bueno, dale. Ok, vamos con este. Écheme el cuento de este. Dios mío. Es polarización directa, porque el positivo está en el ánodo. Exacto. Muy bien. No se activa porque El los positivo está en el ánodo. Porque el voltaje. los voltios son suficientes Si ustedes se fijan, tenemos positivo aquí, negativo aquí. El positivo está en el ánodo y el negativo está en el cátodo. ¿Cierto? Y gracias a Dios tenemos 10 voltios. Porque cuando necesitas que para activarse 0,3. 0.7. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, ahora me van a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo más fácil de hallar allí? El voltaje ¿El directo. voltaje de quién? El Del diodo. diodo. ¿Cuánto es? 10. Ay, me voy a matar. 0.7, si está activado y en polarización directa, no dijimos que estaba en polarización directa y se activa 0.7. Pero están haciendo además 0.7 aquí. Ajá. Ok, después, ¿qué es lo más fácil de hallar? El voltaje de la corriente, de la resistencia. Ajá, ¿cuánto es? Yo no me importé. ¿Por qué es? 7 voltios, ¿no? 7 voltios. Bien. ¿Por qué 7 voltios? Por ley de Ohm. No, que ley de Ohm, que ley de Ohm, no me hace falta ninguna ley de Ohm. El voltaje de la resistencia, me van a botar de Es de 10, es de 10 voltios, ¿no? ¿Por qué es de 10? Porque es lo que le están induciendo, ¿no? ¿Cuántos hermanos tenéis vos? ¿Cuántos hermanos tenéis vos? 3. ¿Soy hijo único? No, varón sí. ¿Ah? Varón sí. Varón sí, Ajá. y hembra. Tengo una morocha y 2 más. Bueno, vamos a suponer que a los morochos, ¿verdad? Le den 10 bolívares. Ajá. Si uno se agarra 0.7, ¿cuánto le quedó al otro? 9,3. Oh, mi amor, este está suministrando 10 voltios. Si este se está comiendo 0.7, ¿cuánto le queda? ¡Ah! ¡Me voy a 9,3. morir de un infarto! 9,3. Gracias, 9.3.
Hoy aprendí algo, profe. Wow. Por Dios, pero de que haber aprendido a hacer tiempo y te hace bastante. Profe, yo sigo único. Sí, seguro que es por eso. No se va a hay que no se le olvida. 0.3. Porque si para que sea 9.3 debería ser 0,07. No. Búscate una calculadora. Porque te voy a mandar a matar con un guairo que yo conozco. Ah, no, sí, lo estaba poniendo como uno. Lo peor no, es que la vida es desgraciada. Fíjate que él seguro que lo pensó. Y cuando lo escupió fue que se dio cuenta de eso. Porque la vida no te lo dijo en el momento que lo estabas pensando. Así pasa. No, porque está abusadora. Profe, lo que pasa es que entiende, el calor nos tiene mal. Sí, vamos a ver cuando venga el frío. Voy a ver cuando venga el frío, a ver si es verdad eso. Ajá, ¿qué más es fácil de hallar allí? La corriente del diodo. ¿Cuál es la corriente de la resistencia? Por ley de Ohm se saca, ¿verdad? Ah, por ley de... Ah, no, Dios mío. Dígame qué dice la ley de Ohm. ¿A qué igual es el corriente? ¿A qué igual? Voltaje sobre voltaje. Entonces serían 9.3 voltios entre 1 kilómetro. No es lo mismo. No, no, 9.3 miliamperios. O sea, el mismo. Casi lo mismo. Casi. No estoy copiando, ese es el problema. Nosotros no pueden copiar y hacer una cosa como Profe, ¿por qué? 9.3. Ah, no. Porque esa fue la que quedó. Ajá, y de la otra es 0,7. Ahora voy con la otra pregunta. Vamos a sacar la duda. Ajá, la corriente de esta es 9.3 miliamperios. La corriente del diodo. 0,7. ¿Por qué también? Gracias, mi amor. Porque ya habían empezado a decir cualquier locura. ¿En serio? Viste, la verdad es que no lo entendió. 9.3 miliamperios. Papi, te pegaste, claro. Porque el 9.3 miliamperios, porque está en serie. Porque la misma corriente pasa por todo. Genial. Vamos con este y luego vamos con el último. Entonces, Por ley de serie. Algo así. Ok, vamos con este. Es como si yo tuviese aquí más o menos. Ya después no le voy a hacer esa cosita, ¿vieron? Porque esto no más pinto hacia abajo. Tenemos dos dioditos en serie, ¿verdad? Y la resistencia. Que se alcanza. Ajá. Este está en qué? Más menos, este está más menos. Polarización directa. Hay suficiente voltaje para los dos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hallar allí? Los voltajes. Que serían en el diodo 1, 0.3 voltios. El de la resistencia. Es 9. Ay, Dios mío, se restó bien. 9 bolívares. 9 bolívares. Ok, después de eso, La intensidad de la corriente. ajá, que sería 9 sobre 1. 9 miliamperios. muy bien, 9 miliamperios. Y para todas igual. Exactamente. ¿Lo vimos? Sí. Ok, copian ahora sí. Pueden le tomamos una foto, sabemos cómo está. ¿Cómo está el diodito 1? ¿Directo o indirecto? Directo. ¿Verdad? Y el 2 indirecto. Porque aquí está positivo y negativo. Entonces, el diodito 1 está en polarización directa y el diodito 2 está en polarización inversa, ¿cierto? En el 2, ¿no? ¿No es negativo o positivo? Sí, inverso. No, porque este positivo y negativo corresponde a la fuente, no al diodo. Ah, ya. Estamos. Ya. Y eso es obvio porque en los anteriores, si ustedes se fijan, a pesar de que el diodito estaba así, era positivo aquí. ¿Por qué era positivo aquí? Porque aquí está el positivo de la fuente. Eso es lo que estoy indicando. ¿En dónde está el bendito positivo de la fuente? Más aquí y menos aquí abajo. Estamos. De hecho, aquí está designado la tierra. No, es que gracias por preguntar, porque hay otros ahí que están en el bosque de la China se perdieron y eso no van a preguntar. Gracias por preguntar, Machi. Ok. ¿Qué pasa? Este se activa, ¿verdad? Sí. Pero este Sí. no. ¿Qué pasa cuando este no se activa? Se abre. Hay abierto, ¿verdad? Ajá. Y si está abierto, ¿qué es lo más fácil de hallar allí? La corriente. La corriente. ¿Cuánto es la corriente? 0. 0 para todo el mundo. ¿Cierto? Ok. Después de eso, El voltaje del diodo 2. hay uno que es más fácil, pero... El 2 es 0,3.
El de este es 0.3. ¿Por qué 0.3, mi gordo? Porque si tiene. Ay, me dio miedo. Ay, muy divino. 0.0, bro. Yo me lo pongo ya de frente. Más valentía, amor, más valentía, perdón. 0 porque está abierto. Pero no dijimos que un abierto Tiene voltaje máximo. Máximo, o sea, 10. 0,7. No, está abierto. 9.3 maestro. 9.3. ¿Por qué 9.3? Porque es lo que le queda del otro. Eso es lo más lógico, pero no. Como es un abierto, la ley se cumple. El máximo valor de voltaje se queda ahí. En el abierto. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje aquí? 0,3. 0. Y aquí 0. Aquí es obvio 0 por la ley de Ohm, ¿cierto? Claro, la corriente es 0. ¿Qué pasa con este? Que le pasa lo mismo que le pasa a la resistencia. Él puede querer conducir, pero como no está conduciendo, su voltaje, su corriente es 0. ¿Lo vimos? Sí. ¿Qué lo vimos? Profe, ¿por qué el de diodo 1 es 0? Pero está conduciendo. Ah, Está ok. No se conduciendo. puede mover. Puede tener ganas, pero no está haciendo nada ahí. Ah, ya. Si estuviese conectado, ¿qué? Si estuviese conduciendo, sí. Si hubiese corriente en el circuito, sí. Si estuviese Pero no conduciendo, conecta. sería. 0.7, No lo puede pegamos decir con el eso, ¿no? Sí. Si conduce 0.5. Si no hay corriente, no hay vida. No hay vida. Esa es la verdad. Porque no hay vida ni aquí. Si no hay vida ni en la resistencia, ni en el otro lado se puede estar ahí. ¿Lo vimos? Ok, vamos. Perdón, mi amor. Y si fuese al contrario, lo mismo también. Sí, lo mismo, pero al contrario. ¿Sí lo viste? O sea, si este fuese que estuviese abierto y este aquí, este tendría los 10 voltios y el otro tendría 0. ¿Sí lo Y la viste? corriente es 0. Sí, la corriente es 0, porque mientras haya un abierto, eso no circula, no hay movimiento mientras el circuito esté abierto. Ok, vamos con los paralelos. Vamos ahora con los paralelos para terminar con serie paralelo ahora más. Ahora tenemos dos dioditos en paralelo, ¿verdad? Tenemos, como la fuente está en positivo aquí, sería positivo y negativo del otro lado, ¿verdad? Esta fuente es algo así, algo como esto. Más aquí, menos aquí. ¿Lo vimos? Por lo tanto, tenemos más aquí arriba y menos aquí abajo, ¿cierto? Ahora, dígame, ¿cómo está el diodito 1? ¿Polarizado? Sí. Directo. Directo. El diodito 1 es este, ¿verdad? Creo que está inverso. Ah, está pasado. ¿Qué terminal es este? El cátodo. El cátodo, ¿verdad? Y el cátodo está con el positivo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué quedamos? Inverso. Entonces está inverso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el positivo está con cátodo y el negativo con ánodo. ¿Y el diodito 2? También es inverso. No, ese es Pero ahí está inverso, si está con ese tiene positivo en ánodo y negativo en cátodo. Profe, de Ay, que yo seguí la viñeta así. No se le siente. No sigue ninguna línea, positivo es algo. Eso es algo que sí, en verdad, siempre he visto. Dicen, no, que el voltaje, ¿qué pasa? El voltaje no pasa. La corriente de la que se La corriente es el flujo de los electrones, es el movimiento, pero el voltaje se queda. ¿Estamos? El voltaje está allí, no pasa. La corriente. Ajá, el diodito 2 está en polarización Directa. directa, muy bien. Ok. Entonces, este se abrió, ¿cierto? Vamos con la regla del paralelo. ¿Qué es lo más fácil de hallar ahí? La corriente. el voltaje, porque el voltaje va a ser lo mismo. ¿El voltaje de quién? Porque ahí hay 3 ceros. Del 2. Del 2. Ajá, ¿cuánto es el voltaje del 2? 0.7. Yo 2. 0. 0.7. Muy Lo dije bien. con miedo. Sé que lo dijiste conmigo. Ok, 0.7 voltios. ¿Por qué 0.7? Porque este sí se activó, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto está en paralelo con esto. Le estoy dando como el dato de la rifa. Este está en paralelo con este. ¿Cuánto es el voltaje de aquí? 0.7. Ah. Se cumple la regla del paralelo. Esa se cumple siempre. Eso no es a veces, eso es siempre. Yo sé que Estamos.
Diferencia de potencial que existe en los extremos del elemento. El valor de resistencia Entre la resistencia. 9,3. ¿Por qué 0? 7 está dando 10 y ellos están comiendo 0.7. 9.3. Yo sé que hubo gente que en su cabeza sumó los dos voltajes. Pero no se suman porque es el mismo, está en paralelo. Es como si fuera una Ajá, es como si fuese el reflejo uno del otro. Perfecto. Ahora después de eso, La corriente. ajá, ¿la corriente de quién? El yodo 1 es 0. De los diodos. El yodo 1 es 0. Eso es 0 todo. ¡Cero todo! No, no puede ser. ¿Qué está abierto ya? No, mijo. Mira, viene por aquí, ¿verdad? Entra para acá, sale aquí. El que está abierto es este. Por lo tanto, la corriente de este, ¿cuánto es? 0. Dios mío, Dios, pues soy grande, mi amor. Ajá, 0 amperios. El de diodo 2, ¿cómo lo podríamos hallar? Ahí le vamos a calcular la resistencia. La podemos calcular la ¡Ay, tan bello! Sería 9.3 miliamperios. Muy bien. Porque entre un K. Entonces, siempre tú utilizas un K para no tener que sacar cuenta. Ajá. Y la del yodito. ¡Ay, tan bello! Porque te enseñan. Ay, ¿por qué no hablaste antes? Ey, yo lo había dicho antes, cuando estaba hablando lo dije, que estaban en serio. Nosotros lo dijimos por todo el Pila, ¿qué ha pasado? Vamos con este, yo me cansé. Pero no siento tanto calor. Ok. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Los dos se activan. Ahí. Eso es muy amigo, ¿verdad? Todo está cerrado. Más que a mí. Los dos están polarizados directamente, ¿verdad? Porque más o menos. Los dos están polarizados directamente. Y los dos, entre comillas, se activan con 0.5. ¿Por qué digo entre comillas? Porque cuando estemos haciendo una práctica de laboratorio la semana que viene, van a decir, profe, pero esto se activa en 0.5. Usted es un mentiroso. No soy mentiroso. No. Sino que eso no tiene una exactitud. O sea, eso no. Se la activa en 0.77, o sea, el puro 7, gente, son brujos. Estamos. Pero eso se puede activar desde 0.5 hasta 0.9. Estamos. Todos esos valores más. Hay unos dios que se activan en 0.98. Sí me están captando la idea. Sí. Pero vamos a asumir que los dos son igualitos y que bueno, es una cosa, mi amor, con te quiero, así es lo ideal, ellos 0.71. Ok. Si los dos se activan, ¿verdad? Porque el diodito 1 y el diodito 2 están polarizados directamente, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil de hallar allí? El voltaje. El voltaje de los dioditos, que es cuánto? 0.7. 0.7 aquí y 0.7 aquí. Si se suma, No. 9,3. 9,3 volts. Y ahí 9,3 miliamperios. ¿Y aquí? Divisor de. Bueno, va a ser el mismo para los dos, sería lo mismo. Ajá. Sería la mitad. Se divide. ¡Bello! 9.3 miliamperios entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque aquí es que vienen los 9.3 miliamperios, ¿cierto? ¿De dónde viene? Una parte de acá y una parte de acá. Y como los dos son iguales, se supone que es la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Lo vimos? Es como cuando tienen dos resistencias del mismo valor en paralelo, la corriente se divide en la mitad, a la mitad. ¿Lo vimos? Ok. Entonces, ¿cuánto es eso? 4,65. 4.65. ¿Listo? Sí. Ok, vamos con este último de acá, para terminar el paralelo. Tenemos... ¿Ya lo hizo más de lo que... Ajá, sí. Ok, este de aquí, ¿verdad? Positivo aquí. Negativo. ¿Cómo están los dos deditos? Polarizados directos. Uno y dedito, dos polarizados directos. Pero ¿cuál es el rollo aquí? Que son de diferentes. Que son diferentes. Por lo tanto, ¿quién se activa primero? El de 0,3. Hermano, ¿y con cuánto necesita él? 0,3. 0.3, por lo tanto, este... Se cierra. nunca se activa. Ok. culpa del otro. ¿Por qué no se va a activar nunca? Porque- en paralelo el voltaje es el mismo. Y si es lo que va a tener son 0.3, necesita 0.7. O sea, siempre se activa. O sea, el Es primero como que el llega. primer caso, creo,
de serie, ¿se acuerdan? Es como una... No, una carga. Si tú la quieres ver así, sí. Es el primero que se activa y le comparte su voltaje LED. Claro. Profe, pero cada vez que lo tengamos Es el primero porque es el que necesita menos valor para activarse. cada vez que lo tengamos aquí, sabemos que el de Germanio se activa primero. Sí, Y el otro se. Ahí lo pero en paralelo, porque en serie se pueden activar 2 millones. Ok, entonces sería lo más fácil de hallar. El voltaje ¿De dónde? del diodo 2. De ambos. De ambos, porque es el mismo, 0,3. 0.3 voltios. 9.7. 9.7 corriente también. 9.7 miliamperios. Y se divide. No, está abierto. La del diodo 1 sería 0 y la otra es 0,3. 9.7 ¿Lo vemos? La del D0, entonces está abierto. ¿Lo vimos? Sí. Ok, parece que lo que va a dar aquí. Pinten todos los positivos de este lado. Así, estamos. Creo que todos El de la fuente. Creo que todos son directos menos No, de 5 ahí dame vos, ya te fuiste para allá. No sé. Vamos, dame vos, no seas moroso. El de uno. Directo, está polarizado directamente. ¿Tiene suficiente voltaje? Sí, porque estoy 20 voltios, ¿cuánto consume este? 0.7, ¿verdad? Así que ya sabemos, por lo menos sabemos el voltaje de eso. Ok. Este y este. Están directos. Directo, ¿verdad? Y el de este. Exacto. ¿Sí lo vimos? ¿Ven que se está viendo? Porque la suma de estos dos, ¿cuánto nos da? 0.6 voltios, ¿cierto? ¿Y este se activa con cuánto? 0.7. 0.7 voltios. Por lo tanto, este se abre. O sea, la energía pasó fue por O sea que si arriba. hubiera otro tercero, sí se activa el de abajo, porque se pagaría más de los 0%. Sí, más voltaje. Ah, ok. Ok. Ya sabemos que este se abrió, ¿verdad? Si lo tenemos para acá. ¿Cómo está este? Ese está abierto. Inverso, ¿cierto? Por lo tanto, este se abre. Y este. Ese está ¿Verdad? Y se cambió por aquí. Perfecto. Ahora vamos acá. En esta línea de acá, ¿cómo está este? Directo. Y este. Inverso. Como este está inverso, este se abre, ¿cierto? Sí. Este. directo. Y este. Directo. Directo. ¿Pero qué pasa? Se abre primero el 9. Se activa primero el 9. Ajá. Por lo tanto, este Abajo se abre. Se abre. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría el bendito circuito? De esta forma. Queda una malla. Ajá, este de aquí. Lo que se activa lo podemos dar como una batería del valor de activación. Por ejemplo, este sería 0.7 voltios, ¿verdad? Esta vale un K. Esto vale 10 voltios. 0.6, ¿no? Es el otro. No, es el de arriba. 20 voltios, 20. Sí. Aquí. ok. Ajá, ahora aquí sí podría poner 0.6. 0.3 y 0.3. Después viene la resistencia, ¿cierto? Sí. ¿Vamos bien? 2K. Y luego viene 0.3. 0.3. Profe, ¿Qué, mi amor? porque son 10 voltios. No son 10. Son 20. Usted sabe, estamos economizando aquí. La situación de Venezuela. Sí, esto es muy difícil. No, pero vamos a poner la cita que la vean tipo mayor y después la vamos a más o menos 20. 20 más o menos. Ok, aquí abajito tengo la resistencia esa, ¿verdad? Ujú. Por esto aquí lleva 0.7. 0.7, profe. Sí, el que quedó fue el de 7. Nada más se queda la Ok, a ver la linda. O sea, ¿Qué no quiere hacer? la de 7. Si quieren hacer la varita o si simplemente dicen y va a ser igual a qué? 20 menos 0.7 menos 0.7. ¿Si lo hacen así o no? ¿No lo ven así? No. profe, una pregunta. ¿El de 7 qué pasó con él? ¿Cuál es el 7? El diodo 7. ¿Qué pasa con el? ¿Te acuerdas del que hicimos por aquí que se activó
activaba uno, pero el otro no se activaba. Entonces, por lo tanto, es de 0, 0, 0, 0, 0. Ok, eso no es. Ok. Decimos. Ahí va a sacar que el voltaje equivalente arriba. ¿Qué, mi amor? Ahí va a sacar que el voltaje equivalente arriba para dividirlo entre las No resistencias. voy a hallar la corriente, porque al hallar la corriente hacemos todo. Ya vas a ver. Bueno, sí, pero lo que estaba planteando ahorita me imagino que ahí va a Porque sacar. acuérdate que esto está generando todo lo que nos están consumiendo. Sí, no, pero me explico, o sea, iba a ser, eso ahí va a restarle toda la fuente, ¿verdad? Todo eso es Exacto. y eso lo iba a dividir por la Entre resistencia. la resistencia. Pero vamos a hacer un poquito más largo, pero no ven así. Cuando hacemos así, vamos a aplicar el LKB, sería menos 20 más un KDI 1, o de I, porque no tenemos más 0.7, más 0.3, más 0.3, más 2. No digáis nada, chavo. Sí, yo tampoco voy a decir nada, estoy calladita. Me gané una estrellita, pues ahora me dan la calcomanía. Yo estoy igual a 0. El 1.5 fue todo. Ok, entonces nos quedaría que I va a ser igual a qué? A 20 menos, esto es 1.3, 1.6, 1.9, ¿cierto? Sobre, esto es 1, 3, 4.5K. Entonces I va a ser igual a 18.9. 4.5K. Gracias, amor. 4.02 miliamperes. ¿Qué tenemos? Tú. Porque si ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Una tablita donde tengamos todos los deditos y los valores de resistencia. Por ejemplo, podemos colocar aquí, dedito 1, aquí sería la resistencia de 1K, la resistencia de 2K y la resistencia de 1.5K. Aquí ponemos valor de voltaje y valor de corriente. Por ejemplo, en el dedito 1, que es el que está aquí, ¿cuánto es el valor de voltaje? 0.7, ¿verdad? Eso lo tenemos aquí marcado. ¿Y cuál es el valor de corriente? La que ya consiguió, ¿no? La que conseguimos hoy, no porque es la que pasa por ahí. De hecho, la corriente es la misma para todos. Excepto aquellos dioditos que no se activaron. Que son cero. Exacto, muy bien. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. Entonces, ¿quién quiero que lo haga? Es probable, todos están en el grupo. Sí. Los dos chicos nuevos ya están en el grupo. Ya están en el grupo. Ok, porque es probable